El acta de la sesión número 5 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El señor secretario de lectura de la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido oficio del Presidente de la República por el cual reitera la urgencia con calificación de simple para el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para imponer a los concesionarios la entrega de información a Carabineros de Chile y otros servicios de emergencia en los casos que indica y sancionar el uso indebido de llamadas a dichos servicios. También una petición de audiencia de Atelmo respecto de este proyecto. Solicitan a exponer la agrupación Tren para Colchagua sobre su propuesta y de esta forma concretar este anhelo de conectar la región completa en forma paralela a la carretera Sur 5 Sur mediante el tren, que es una forma limpia, rápida y eficiente de poder movilizarse. Y el abogado Cristian Gárate, mediante el cual solicita exponer sobre los cobros irregulares y eventualmente fraudulentos del TAC, realizados por la empresa que controla la concesión de la Ruta 68, con existencia de ganancias abundantes a costa de los usuarios. Un oficio de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, mediante el cual remite informe respecto al estado de funcionamiento del sistema de transporte público licitado de la provincia de Santiago y de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, en conformidad con lo dispuesto en la Ley 20.378, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros. Comunicación del diputado Alejandro Bernales Maldonado, mediante el cual solicita a la Comisión realice una sesión de trabajo en la región de Los Lagos, con el propósito de escuchar a las organizaciones sociales, a las empresas involucradas, al Ministerio de Obras Públicas y poder inspeccionar en terreno las obras del proyecto de construcción del puente Chacao, ante las denuncias de los medios de comunicación sobre la baja en los estándares de calidad en la construcción. Y finalmente 3 mociones. Una que modifica la ley de tránsito con el objeto de establecer estacionamientos especiales para embarazadas, adultos mayores y madres de niños menores de 3 años. Otra que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para restringir el acceso de menores de edad a sitios de Internet con contenidos perjudiciales para su desarrollo. Y finalmente otra que modifica la ley de tránsito también para aumentar el número de estacionamientos destinados a personas con discapacidad en las vías públicas. Esa es la cuenta, Presidenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sí, diputado. Gracias, Presidenta. Respecto al informe de la ministra de Transporte, me gustaría tener una copia, ya sea digital o... por favor, gracias. Sobre la cuenta, ¿varios? Diputado Hernández. Señora Presidenta, el año pasado ingresó un proyecto de ley respecto a rebajar los cargos de acceso. Fue una moción parlamentaria que fue firmada por usted también. Y eso hasta el año... Se piensa que el 2024 va a quedar eliminado por mejoramiento de la tecnología, ¿ya? Y es posible ponerlo en tabla de tal manera de poder avanzar en ese tema y poder lograr este desafío antes que efectivamente la tecnología lo deje obsoleto, así como tuvimos iniciativa en otros procesos de integración del país, en primer lugar, que fuimos pioneros antes que la tecnología avanzara, con este proyecto de los cargos de acceso también. Los cargos de acceso tenían alrededor de un costo de 40 pesos y en ese tiempo lo pagaban a los cuales eran llamados, era compartido, incluso era resistido por parte de la comunidad que te llamaran de otro teléfono celular. Entonces al final eso se redujo alrededor de 10 o 11 pesos y hoy día está la posibilidad por ley el poder eso rebajarlo prácticamente a cero. Y de hecho la tecnología se calcula que el 2024 eso va a llegar a cero de todas maneras. Por lo tanto, sería muy bueno para esta comisión el poder analizar esa situación y poderlo poner en tabla. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. ¿Varios? Diputado Nora Mora. Presidenta, quería pedir, si la comisión así lo estima conveniente, que oficiemos al señor ministro de Obras Públicas para que nos responda con respecto a un tema que aquí en esta comisión se conoció latamente, que es la concesión de la Ruta 160.
que cubre desde Coronel hacia la provincia de Arauco. Y la petición se basa en que ha cambiado el gobierno, hubo en el gobierno anterior 41 compromisos incumplidos con respecto a las mejoras que había que hacer a la ruta para compensar la situación que vivieron muchos sectores poblados de la carretera, y que el día de ayer hubo una reunión con el Ceremi de Obras Públicas de la 8ª región, pero está claro de que aquí hay que disponer de los recursos necesarios para ello. Entonces, mi petición, señora presidenta, es al señor ministro de Obras Públicas para que nos informe a esta comisión de qué manera se van a enfrentar los compromisos incumplidos del gobierno anterior en la etapa de este gobierno que ha asumido. Muchas gracias, presidente. ¿Se toma el acuerdo de enviar el oficio? Acordado. ¿Me puede preguntar también al ministro cuando venga? Sí, por supuesto. ¿Varios? Diputado González. Gracias, presidenta. Solo para reiterar la solicitud de audiencia de los sindicatos ASMAR y para también hacerme parte de la solicitud que presentaron a todos nosotros por correo electrónico la agrupación Tren para Colchagua. En otras comisiones hay como días especiales para las audiencias. Creo que nosotros no hemos tomado ese acuerdo de tener un espacio en el mes, digamos, para que los ciudadanos también hagan uso de este derecho de ser escuchados, señor presidente. Gracias, diputado. Si podemos fijar un día especial, en Santiago podría ser, como para escuchar audiencias, lo vamos a coordinar con la Secretaría. ¿Varios? Diputado René Linco, la palabra. Gracias. No, quería plantear lo siguiente a la comisión, a ver si nos apoyan. La región de Aysén tiene una demanda de muchos años, que es lo que yo denomino unir Aysén con Chile, por territorio chileno. Actualmente existe un sistema bimodal que no funciona para actividades productivas, excepto cuando hay gente que anda turisteando por ahí, porque bienvenido por eso. Entonces, tenemos una gran tranca en lo que era hasta hace un tiempo atrás el Parque Pumalín del señor Tonkin. Y, bueno, las políticas invasoras de este señor hoy día se mantienen porque la Fundación Tonkin sigue con las mismas políticas de no permitir la construcción del camino por territorio chileno, insisto, unir a Aysén con Chile. Entonces yo quisiera solicitar a través de la comisión, si es posible, oficiar al Ministerio de Obras Públicas, qué es lo que piensa hacer referente a este tramo de la Ruta 7, la carretera austral, recogiendo la opinión que entregó al respecto en el mensaje el presidente Piñera en su último mensaje. Entonces yo solicito, si se puede oficiar a través de la comisión, al ministro a ver qué nos tiene en concreto, si es posible construir ese camino que hace muchos años que los ayseninos estamos esperando. Gracias. Gracias, diputado. Visitamos ese tramo que se está construyendo. Lo visitamos con el ministro anterior. Vamos a oficiar entonces para ver en qué está el avance y qué se pronostica para este periodo. ¿Acordado el oficio? Perdón, ¿se licitó? ¿Alguien más? ¿Varios diputados? ¿Diputadas? Los primeros 15 minutos vamos a recibir a... ¿Lo hacemos pasar nomás? No, lo que pasa es que yo le había pedido poder ver el de velocidad. Lo vamos a ver en fácil despacho en la próxima sesión. El de otro que sanciona. De 60 a 50. Sí. Y el otro que reduce la velocidad. De 60 a 50. Este es el único. Sí, este lo vamos a poner en tabla porque es fácil despacho, entonces vamos a tener dos en fácil despacho. ¿Cuál es el otro? El suyo y el que reduce de 60 a 50, que está en segundo trámite constitucional. Y otro que agrava penas y sanciones por infracción, conduciendo al exceso de velocidad. En fácil despacho para la próxima. Sí.
Ahora tenemos una invitada y yo no sé si tenemos a alguien para escuchar, que va a exponer sobre el proyecto del 133 de Carabineros. Están afuera, igual le vamos a dar ahora 10 minutos como para... Y de ahí viene el ministro, ¿sí? Nosotros les avisamos. Lo que pasa es que los tengo esperando desde las dos sesiones anteriores. Que pasen, por favor, nuestros invitados. Ya. Sí, ahora vamos a recibir en audiencia a la señora Jenny Carreño Arias, presidenta del Consejo Coordinador de Organizaciones Sociales de Forestal Codelfo, quien expondrá sobre la problemática de irregularidad del servicio de transporte público de pasajeros en el sector forestal, como en otros sectores de la comuna de Viña del Mar y del Gran Valparaíso. Le vamos a dar... ¿Cuánto le vamos a dar? 15 minutos. Tienen de 10 a 15 minutos para exponer. Adelante. ¿Quién es la señora Jenny? Sí, por supuesto. Y tenemos aquí también su representante, el diputado Marcelo Díaz, mientras se instala. No, yo quería agradecerle, Presidenta, a usted y a los integrantes de la comisión la posibilidad que tienen de escuchar a Codefo. El tema del transporte público en Valparaíso, en el Gran Valparaíso, es un problema sumamente agudo que afecta a mucha gente, pero en particular a los cerros de Viña del Mar, y ellos representan a una coordinadora, y a la diputada también, a una coordinadora de organizaciones sociales del sector de forestal, quienes habían solicitado audiencia con la comisión, así que les agradezco la disposición de la comisión. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. ¿Quién va a exponer? Señora Jenny, ¿usted? Bienvenida. Eco, ahí. Tiene la palabra. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jenny Carreño. Yo soy presidenta del Consejo Coordinador de Organizaciones Sociales de Forestal. Estoy acá en compañía de parte de la directiva de la organización y vecinos, socios también de la organización. Nosotros nos conformamos hace 2 años y algunos meses por decisión de una asamblea que se hizo en Forestal, de vecinos, de dirigentes, de personas, actores de la población, que estaban en realidad agobiados, hastiados de los problemas que vivimos como sector, como cerro, como un cerro que se siente patio trasero de la comuna de Viña del Mar, con un sinnúmero de dificultades, de problemas que no son abordados por las autoridades y que tampoco son reivindicados por las organizaciones tradicionales, uniones comunales, juntas de vecinos, una por la gran descomposición que existe, la baja, hay harta participación, pero de alguna manera tiende a ser tremendamente clientelizada y nos va a los problemas de fondo, tampoco los disputa. Entonces nosotros nos planteamos como vecinos, estoy hablando de 50 vecinos, generar una especie de coordinadora que trascendiera la organización de las juntas de vecinos, y que incorporara a otros actores, centros de madres, COVES, clubes deportivos, etcétera, todos los organismos de la comunidad vivos que quieren hacer algo y que quieren dar la pelea por mejorar la calidad de vida de Forestal. Bueno, así nacimos y en base a un autodiagnóstico comunitario definimos las problemáticas y las problemáticas principales sentidas por la población están... Y que no escapan a la percepción de la comuna, incluso a nivel de país. Está el tema de transporte, está el tema de la seguridad pública, está el tema de la educación. Esos son los temas principales. Ahí tiene una. Aquí tiene una, hija. Mira, allá hay otra. Y bueno, decidimos partir por el tema del transporte porque existía el rumor de que iba a haber una licitación. No entendíamos nada de lo que era una licitación, pero sí teníamos la intuición y algunas nociones de que eso podía significar un cambio en lo que estaba pasando en Forestal. Y partimos por el tema del transporte. Empezamos tratando de coordinarnos con la anterior Ceremi, con don Mauricio Candia, y la verdad es que a poco llegamos. La verdad, se levantó una mesa de trabajo. Y cuando empezamos a definir cuáles eran los problemas, a ponernos de acuerdo en realidad qué es lo que estaba mal y qué es lo que había que hacer,
ahí se acabó porque empezamos a preguntarnos ya, si tenemos claro qué es lo que hay que hacer, cuándo, cómo, dónde, con quiénes, qué articulación tiene que haber en términos de los servicios, en términos de las autoridades, en términos de los vecinos, para que esto se mejore. Y bueno, y ahí se cayó la mesa porque no hubo respuesta. Acá, dentro de la documentación que le trajimos, está la propuesta que hicimos en ese entonces, en el 2016, al Ceremi de Transporte, y que no tuvo ninguna respuesta, ni un eco. Incluso se basaba en ese tiempo en un diagnóstico, una investigación que ellos habían hecho, que es la que tengo acá, donde aparece que en sectores de Forestal, por ejemplo, Tranquesú, yo no sé si ustedes conocen Forestal, que es gigante, es el sector más grande con más habitantes de Viña del Mar. Un vasto sector de Forestal, donde está la población Puerto Montt, los campamentos, Felipe Camiroaga, San Expedito, Vista Las Palmas. Ese sector no tenía locomoción colectiva, no tenía solamente colectivos que nos daban abasto. Y en este estudio, que es del 2015, aparece que en las investigaciones que hacían, en las fiscalizaciones, 0% de frecuencia. 0% de frecuencia para ir a trabajar, 0% de frecuencia para ir al colegio, para que los niños estudien. Yo participo, yo trabajo en una ONG y hacemos un trabajo con niños. Nuestros equipos de trabajo no tenían ni una posibilidad de llegar a esas casas en horario laboral, porque a las 6 de la tarde es imposible llegar a ese sector. Bueno, la cosa es que nosotros vimos que estaba todo ese problema y que no había ninguna posibilidad de... ¿Qué agüita, hija? Toma, aquí hay agüita. Ah, mira. Perdón. Hija, ¿sí? La maña. Perdón. Bueno, la cosa es que, llegamos a cierto acuerdo, trabajamos con los vecinos y trabajamos en una propuesta, no hubo respuesta, hicimos movilizaciones, fuimos a la prensa y ahí apareció una micro nueva, una 217. Pero un paliativo, no ninguna solución ni amplia, ni de fondo, ningún cambio. 217 que ya a esta altura está desapareciendo, así que dura lo que dura la movilización, las soluciones que se nos han dado. Bueno, hicimos una presentación a la Contraloría Regional de Valparaíso, y esa presentación, la verdad que tuvo el mayor fruto que hemos tenido durante décadas de pelea que hemos dado los vecinos de Forestal, y hay una resolución, un pronunciamiento a partir de una investigación especial que hizo la Contraloría de agosto del 2017, que se la trajimos también acá, donde aparecen un sinnúmero de irregularidades, tanto desde la Seremía como desde la empresa proveedora del servicio, que es Viñabus. Y una de las, dentro de la gran cantidad de irregularidades, está que desde el 2006 no se hace una licitación. Y se ha prorrogado en base a argumentaciones que no han correspondido, que la Contraloría califica de ilegales, y le pide a la Seremía en el 2017 que se haga cargo y que haga todas las gestiones que estén a su alcance para modificar toda la cantidad de irregularidades. Por ejemplo, de que la empresa Viñabus no tenía el mínimo de cantidad de flota que se necesitaba para satisfacer las necesidades pensadas desde el 2006. O sea, no estamos hablando de la población que tiene hoy Forestal. No se mantenían registros del comportamiento histórico de la empresa, no se cursaban las multas, no se hacían procesos administrativos cuando se encontraba una falta. O sea, la verdad es que como no iba a pasar todo lo que está pasando en Forestal, si la autoridad en esta región ha hecho vista gorda durante todos estos años respecto de lo que hace y sobre todo deja de hacer la empresa Viñabus. En Forestal los vecinos no sabemos si podemos llegar a nuestras casas porque las micros desaparecen muy temprano.
Eso quiere decir que se ha generado una población de colectivos, de gente que maneja colectivos gigantesca y gente que resuelve de forma privada. O sea, los tacos en Forestal son gigantescos. Todo el mundo está agobiado por el tema del transporte porque tampoco tenemos accesos que den cuenta de la gran cantidad de vehículos y de población y tampoco tenemos infraestructura vial. O sea, en realidad, todo mal en Forestal en relación al tema del transporte. Hicimos, el Ceremi anterior hizo una presentación frente a esta investigación especial que hizo la Contraloría y que sacó todas estas conclusiones, hizo una presentación, hizo sus descargos y pidió que se reconsideraran. ¿Qué hizo la Contraloría? Desestimó todos los puntos que le planteó el Ceremi y le dijo, no, usted tiene que hacer licitación. Frente al tema de que no cursaba las multas, la Ceremi... Ya tiene mañito. La Ceremi le plantea de que, en ese momento en que se cursó la infracción, estaban arreglando los caminos en Reñaca, algo así. Y la Contraloría le dice, sí, pero esa explicación la tiene que dar la empresa, no el Ceremi. Tiene que haber un procedimiento administrativo que dé cuenta de una investigación y después usted decidirá como autoridad de que si corresponde o no corresponde la multa, pero no antes decir que no hay multa. Entonces le clarifica en realidad la posición de autoridad y los mecanismos acorde a la ley que tiene que establecer a ese nivel de irregular. Y en términos del tema de las micro, de la cantidad de flota, el Ceremi le dice, sí, pero es que con menos del 10% no hay de déficit en términos de las micro, no hay multas. ¿Y qué le dice la Contraloría? Le dice, no, pero yo no le estoy pidiendo que le pase multa, le estoy pidiendo que haga todo lo que esté a su alcance para que la empresa Viña Bus cumpla con la cantidad de micros que tiene que tener. O sea, que ese déficit no exista, ese tiene que ser su prioridad. Con el tema de que la Ceremi no se hacía cargo del tema del seguimiento remoto, este seguimiento en los GPS que se supone que tiene que tener, la Ceremi dijo no le correspondía a los fiscalizadores de la Ceremi hacer esa fiscalización. Y la Contraloría le dijo, sí, le corresponde a la Ceremi, porque todo lo que signifique calidad en el transporte y eficiencia del servicio le corresponde a la autoridad velar porque exista. Y todo tiene que ser en base a procedimientos administrativos que se tienen que generar y amonestar. Y lo que hace la Contraloría, que es sumamente interesante, a juicio nuestro, es que le pone un estándar distinto. Ahora dice, todas las empresas que quieran recibir plata del Estado tienen que cumplir con la excelencia del servicio, tienen que cumplir con todo lo que significa calidad, eficiencia, eficacia en la prestación de los servicios. No, por ende, al momento de hacer la licitación, lo que corresponde que tiene que hacer, tienen que tomarse en consideración todos esos elementos. Y respecto a lo que le dice la Ceremi en términos de los descargos y la reconsideración por el tema de la licitación, la Contraloría le dice tiene que hacer la licitación porque la licitación, como se ha ido prorrogando, porque las prórrogas son de 1 año 6 meses, aquí se ha prorrogado por años, 7, 8 años. Le dice que no ha correspondido a la ley y que lo que aquí se ha vulnerado son los principios de transparencia y de libre concurrencia, que son bases, pilares de la administración del Estado y que eso no puede seguir siendo, así que le dice que tiene que generar las condiciones para hacer el llamado a licitación. Esa es la orden, el dictamen de la Contraloría. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos una presentación a la Fiscalía Nacional Económica y la Fiscalía Nacional Económica, aquí le colocamos lo que nos respondió, nos respondió que... Estamos en el tiempo ya, señora Jenny, para que pueda ir cerrando. Ya. Lo que le respondió es que la Contraloría tiene toda la potestad y la competencia para decir que
para evaluar cuando un acto del Estado es ilegal. Y porque la Contraloría ya lo hizo y ya dijo que te correspondía hacer la licitación, y eso ya está dictaminado, ellos no tienen nada más que hacer, la Fiscalía Nacional Económica, porque lo que le correspondía hacer a la Contraloría lo hizo mediante el informe 517 del año 2017. Entonces, ya está, y eso ya está dictaminado, y lo único que corresponde hacer es licitación. Tuvimos una reunión con el Ceremi actual, que finalmente, después que nos escuchó, sacó una declaración pública donde dice que existen más posibilidades, más alternativas. ¿Qué le dice CODEFO? Se lo dijo a través de la red, no hay más alternativas. Así aquí todos los miembros o todos los órganos del Estado le hacen caso a la Contraloría. ¿Por qué usted no tendría que hacerle caso? Y luego de eso aparece una editorial en el Mercurio donde la ministra Hatt dice sí, va a haber licitación y va a ser una licitación progresiva. Fuera de una trascendido prensa no tenemos ninguna otra información formal. Pronunciamiento de la autoridad. Muchas gracias, señora Jenny. Yo no sé si alguien quiere hacer una consulta. Estamos en el tiempo para... ¿Sí? Una consulta. Nosotros aprobamos, hay 3 sistemas. Uno que es la licitación de los recorridos. Hay otro sistema que es el Transantiago, propiamente tal, transformar una ciudad en una especie de Transantiago. Y el tercero intermedio, que es entre la libre demanda, ¿no es cierto?, y las empresas generan, digamos, sus propios recorridos, ¿ya? Y eso, digamos, ocurre, digamos, en varias ciudades de Chile. Y por lo tanto la Cámara creó un sistema de perímetros de exclusión, ¿ya?, en los cuales la autoridad es una situación intermedia entre la licitación completa y el libre recorrido, ¿ya?, para la cual la autorizamos para poder fijar los recorridos y las frecuencias. ¿Y por qué es eso? Porque justamente los sectores más periféricos de las ciudades, el sistema de locomoción colectiva mayor no estaba llegando. Y es por eso que se facultó al Ministerio para poder generar estos perímetros de exclusión. ¿Ah? Y que va asociado a un subsidio. ¿Ah? Aparte del Transantiago, el Fondo Espejo genera ese perímetro de exclusión. Y eso es lo que quisiera, digamos, resolver, porque me da la sensación, por lo que usted no está manifestando, que estamos frente a una licitación. Y si eso se terminó la licitación, a lo mejor se puede tener esta otra situación intermedia, que yo creo que para ciudades, no sé si para Viña, pero por lo menos ciudades como Puerto Montt, como Valdivia, como Osorno, como Talca, se acomoda perfectamente esa situación intermedia. Disculpe, señora Jenny. Discúlpeme, señora Jenny, porque estamos en el tiempo ya. Sí, era más un comentario que para la información. Sí, no sé si les parece, diputados, diputada, poder oficiar a la ministra para que tome conocimiento de los antecedentes que ha planteado la señora Jenny aquí y pueda informar a esta comisión, como también a la organización, de la situación, cuál es la situación, que nos informe y cuáles serían las vías de solución para el problema que usted nos plantea. Vamos a oficiar, ¿les parece? Vamos a enviar un oficio a la ministra para que nos informe y nos aclare qué es lo que está pasando. Y le vamos a juntar los antecedentes. Tiene la palabra, diputado. Muy brevemente, lo que dice el diputado Hernández es correcto. Lo que pasa es que en Valparaíso, en la región de Valparaíso, la licitación se ha postergado durante muchos años, creo que 10 o 12 por ahí. Entonces no funciona ni la licitación, ni tampoco los recorridos en la zona periférica. Entonces en Valparaíso, en Playa Ancha, en Chorrillo, en Forestal, no hay locomoción colectiva. Después de las 6 de la tarde la gente no tiene cómo llegar a sus casas si no es mediante colectivos, que no dan abasto. Y por tanto, la situación del transporte público en Valparaíso está sin solución en ninguna de las dos alternativas que plantea la ley. Ni de licitación, ningún gobierno ha querido hacerlo. Yo creo que después del Transantiago todo el mundo quedó traumado. Y a lo mejor el trascendido de la licitación progresiva puede ser
un principio de solución. Es un poco lo que buscamos y por eso es que le agradecemos a la comisión que puedan recibir a la organización, porque efectivamente estamos hablando de los sectores más poblados de Viña del Mar, más poblados de Valparaíso, que después de las 6 de la tarde derechamente no tienen ninguna alternativa de locomoción, de movilización. Cuando hay una emergencia tienen que recurrir a la solidaridad de algún vecino que ponga el auto, porque si no tienen cómo llegar al consultorio, al hospital, etcétera. Gracias, diputado. Lo último, pero 10 segundos. 10 segundos como para... Prenda el micrófono. Es que la Contraloría le dijo que no le objetó el tema de del ¿cómo se llama? El perímetro de exclusión, pero le dijo, pero sí tiene que hacer licitación. O sea, no es contraproducente. Pero vamos a plantear a la ministra esta situación. El problema para nosotros, y ahí está, el para qué la licitación, es para que se solucionen todos esos temas, que no son solamente temas de frecuencia y de recorrido, que tiene que ver con cómo funciona el sistema, cómo se relaciona en su conjunto el tema del transporte con los trabajadores. O sea, las carreras, los peligros que vivimos en Forestal. Hace muy poco nosotros no pudimos traer un video que filmó un vecino de estas camionetas de escolares, casi choca de frente y lo grabó y lo publicó con una micro que estaba pasando a otra, estaba collereando. Entonces eso tiene un origen. El tema de que no se maneja plata y no hay cobradores automáticos. Entonces, señora, ya estamos en el tiempo. Muchas gracias. Esas condiciones son parte de una licitación. Muchas gracias. Vamos a hacerle llegar su inquietud a la ministra, además del oficio, para que nos informe en qué situación está el Forestal. Las organizaciones sociales Forestal y el Gran Valparaíso. Muchas gracias. Suspendemos para cambiar, para que recibamos a los invitados. Gracias, presidente. Tenemos a don Adrián Fuentes de Telecomunicaciones, que nos va a hablar de los dos proyectos que tenemos para fácil despacho para la próxima sesión. Después vamos con el ministro que ya nos acompaña aquí. Adelante. Señora Presidenta, por su intermedio, primero excusar a la señora subsecretaria, ya la citaron de urgencia, presidente, a una bilateral. De hecho, acaba de terminar hace 10 minutos la reunión y por eso no pudo asistir al tercer punto de la tabla, que es el proyecto que regula y sanciona las llamadas inoficiosas a teléfonos de emergencia. Respecto al primer proyecto que está en la tabla fácil despacho para el día de hoy, nosotros o el Ministerio de Transporte ha estado revisando la iniciativa, efectivamente concuerda con o se relaciona de manera directa con un proyecto de ley que fue recientemente aprobado por el Senado que reduce la velocidad en zona urbana y que está para cumplir su segundo trámite en esta comisión, y nos interesaría bastante que como Ministerio de Transportes pudiéramos hacer llegar nuestra opinión respecto a ambas iniciativas, porque se vinculan, más allá de que una efectivamente aumenta sanciones producto de lesiones por conducir en exceso de velocidad. La otra iniciativa también, la ministra Hut ha puesto bastante énfasis en la necesidad de ir reduciendo la velocidad en zona urbana, conjuntamente con el proyecto que está en periodo de indicación en este momento, que es el que regula el sistema automatizado de sanciones de tránsito, y por lo tanto también hicimos llegar un listado de invitados que nos interesaría que vinieran a exponer en ambas iniciativas y poder quizás tratarlas de manera rápida porque están vinculadas. Respecto del segundo proyecto, nosotros hicimos llegar una presentación a la comisión que quizás puede quedar dentro de los antecedentes de la iniciativa. El proyecto que sanciona las llamadas inoficiosas es un proyecto que ya lleva un largo trámite y tuvo una discusión bastante extensa en el Senado. Básicamente lo que hace este proyecto de ley es venir a regular una situación que tiene una cotidianidad
heterogeneidad bastante importante respecto del mal uso que se hace de los teléfonos de emergencia, cualquiera esto sea. No estamos hablando solamente de teléfono de carabineros, estamos hablando de servicio de bomberos, investigaciones, ambulancia, etcétera. Cerca más del 75% de las llamadas que se producen a teléfonos de emergencia son llamadas son llamadas inoficiosas, llamadas que no tienen ninguna importancia y que distraen recursos importantes de los servicios de emergencia en atención de situaciones reales, y que Carabineros ha puesto mucho énfasis en la necesidad de contar con la información justamente para que que las llamadas que realmente son emergencias y que generan procedimientos realmente sean atendidas en tiempo y forma. Este proyecto de ley, como le digo, está en segundo trámite constitucional. Lo que hace es regular y sancionar las llamadas inoficiosas a teléfonos de emergencia con sanciones de multa, y la idea también es poder darle una tramitación expedita para poder o atacar esta situación que es de bastante importancia para efectos de la regulación de estos servicios. Diputado Hernández. Yo estaba un momento fuera, yo no sé si lo explicó, pero ¿cómo se controla esto, digamos, de la aspiranza? Porque son miles, yo no creo que sea una o dos o tres, digamos. Entonces, esto pasa por una exigencia del Estado a invertir en cómo detectar esto. Me imagino que habrá la tecnología suficiente como para poder detectar. ¿Y cuál es el costo económico de poder lograr detectar esto? Porque si bien es cierto pueden ser muchas, yo creo que si se detectan, digamos, los 20 que son asiduos en una ciudad o en el país, no sé si será así tan global, se puede llegar de verdad a controlar sin invertir tanto. Porque si usted está viendo que implementar esta tecnología y usted me deja fuera a los bomberos, que también sufren pitanza, que los sistemas de salud, que también sufren pitanza, entonces no avanzar en 911 integral, ¿por qué se avanza solamente en el 133 y no en las otras líneas? Gracias. Tiene la palabra. Presidenta, buenas noches, señores diputados. Mi nombre es José Huerta, soy el jefe de gabinete de la subsecretaria de Telecomunicaciones. Primero agradecer que nos hayan recibido para poder hablar de este proyecto, y en honor del tiempo vamos a tratar de condensar esto de la forma más práctica posible. Tiene un minuto. Lo que dice el diputado es correcto. Parte de esta tramitación va a decantar en la idea de la unificación de todos los servicios de emergencia en un número único. Ahora, para poder facilitar esa unificación, parte de este proyecto, que se podría ir en dos partes básicamente, da nuevas atribuciones a Carabineros y un nuevo procedimiento para poder perseguir estas llamadas inoficiosas. Pero lo más importante de todo es que lo sube a Carabineros y al resto de los servicios de emergencia a un estándar que ya existe en otros países, como usted nombró por ahí el número 911 de los Estados Unidos. Ese es un estándar que lleva más o menos 20 y tantos años, en los cuales se les ha requerido a las empresas de telecomunicaciones la señalización, que es la entrega de información por medio de la llamada, de algunos datos respecto a la titularidad de la llamada, si se conoce, o la ubicación geográfica producida a través de la triangulación de la antena, en el caso de los servicios móviles, o del domicilio registrado en las líneas fijas. Y lo que hace este proyecto es subir ese estándar a los servicios de emergencia gratuitos, como lo dice el texto del proyecto, para poder contar con esta información que, en palabras del director de Carabineros de la época, que expuso en el Senado sobre este tema, dijo que si a mí me dan un rango de 10 kilómetros a la redonda en zonas rurales o 2 kilómetros a la redonda en zonas urbanas, para mí es un cambio de la edad de la piedra a la edad de la NASA. Porque eso me permite a mí dirigir, decían los Carabineros, dirigir el esfuerzo para la atención de emergencia a un lugar específico. Hoy día, si alguien llama y no dice dónde está y se encuentra una emergencia, no se puede atender esa emergencia, simplemente. Eso por el lado de la información. Y por el lado de las llamadas inoficiosas, lo que señala Adrián Fuentes, es correcto. Según las estadísticas de Carabineros, que están en la presentación que adjuntamos a la comisión, alrededor del 75% de las llamadas son inoficiosas. Eso quiere decir que, por ejemplo, si lo tenemos un número que ustedes puedan reconocer, de las 33 sesiones que tiene esta comisión al año, 23 de esas sesiones se dedican a contestar pitanzas, bromas, llamados cortados, avisos de bombas falsos en la época de los exámenes universitarios. Ese tipo de llamadas son las que se cursan al 133 de Carabineros. En resumen, lo que nosotros estamos, como gobierno, estamos pidiendo es
como decía Adrián, también una tramitación expedita a este proyecto, en vista que por lo menos el Ejecutivo se encuentra muy conteste respecto al contenido del proyecto actual, y además queremos solicitar un breve plazo de indicaciones para poder hacer lo que usted solicita, que es una habilitación legal para la unificación de los servicios de emergencia en un solo servicio. Y podemos tramitar esa indicación si la Comisión así lo desea, junto con sus asesores, para que la conozcan anticipadamente y podamos ingresarla de común acuerdo. Gracias, señora Presidenta. Y vamos a ver la próxima semana también este proyecto con la ministra y el subsecretario, si es posible. Subsecretario, diputado Leopoldo Pérez. Gracias, Presidenta. Saludar al ministro, a los invitados. Una consulta breve. El título del proyecto habla de imponer a las concesionarias que otorguen la información a las entidades, en este caso Carabineros de Chile, por el caso del 133. ¿Los contratos actuales que tienen las concesionarias permiten esa imposición por parte del Estado o va a significar una renegociación del contrato de concesión toda vez que son contratos que fueron firmados con otras cláusulas, me imagino, y no con esta imposición? Y acto seguido, en el evento que se pudiese hacer, si eso va a significar algún costo, en definitiva para los usuarios, porque obviamente que las empresas concesionarias lo más probable es que digan que van a tener que adecuar ciertos sistemas y por lo tanto se va a encarecer el costo del servicio, por lo tanto tendría que ser traspasado a costo el hecho de satisfacer esta imposición por parte del Estado. Esa es mi pregunta, Presidenta. Gracias. Tiene 30 segundos ahora para que conteste. Por su intermedio, señora Presidenta, en efecto esto puede significar un costo para el servicio del operador telefónico, el cual, según señala el texto del proyecto, la implementación de este sistema es a costa del concesionario de servicio. Eso nosotros lo consideramos una carga respecto al servicio, que ellos deberán evaluar cuánto va a costar finalmente la implementación del sistema que va a permitir la geolocalización de las llamadas, que es la real innovación respecto a lo que hay hoy día. Hoy en día, Carabineros de Chile, en especial que es el sistema más avanzado, cuenta con una base de datos que lo otorga un operador que tiene asociado una serie de nombres y direcciones, algunos números telefónicos, pero más del 90% de los llamados son de líneas celulares de prepago o de los cuales no se conoce quién realmente llama. Por lo tanto, esa sí fue parte de la discusión de este proyecto originalmente y se consideró que tenía que tomarse a nivel de carga de las empresas de telecomunicaciones. Sin embargo, es una pregunta válida si a través de la negociación de los procesos tarifarios que tienen las empresas móviles en cada 5 años, esto se puede abordar dentro del esquema de costo. Pero eso es algo que en realidad tendría que venir mucho más adelante una vez aprobada la ley. ¿No hay más preguntas? Muchas gracias. Vemos la próxima semana entonces estos dos proyectos. Ministro, bienvenido. Lo acompaña su asesor, don José Luis Uriarte, bienvenido, y don Felipe Hermosilla, ¿no? Y Pilar Pascual. Bienvenidos. Gracias por participar en esta comisión, en esta sesión, ministro. Nos llegó su excusa de la semana pasada. Lo que queremos hoy día es poder ver lo que va a ser la agenda legislativa de parte de ustedes, pero además tenemos tenemos bastantes dudas de varios proyectos que se están ejecutando. Yo me imagino que los diputados, cada uno en su región, y cada uno tendrá alguna inquietud que plantearle a usted para tener conocimiento de lo que está pasando o cómo está abordando su cartera estos proyectos que están haciendo un poquito de ruido. Tenemos también, nos acompaña el diputado Alejandro Bernales, que nos ha enviado un oficio, nos había pedido poder sesionar en la región de los lagos. La preocupación del ministro es la baja en los estándares de calidad de la construcción del puente sobre el Chacao, que si usted nos pueda hablar sobre ese proyecto emblemático. Nosotros en el periodo pasado tuvimos aquí invitados por este mismo tema a organizaciones sociales, organizaciones que a favor y en contra del puente sobre el canal de Chacao. También tuvimos invitados aquí hicimos sesiones para abordar estos temas, que había muchas inquietudes con respecto al puente y siguen las inquietudes con respecto al puente sobre el canal de Chacao. También la región de los lagos, distrito que me toca representar, en la capital regional hay un proyecto emblemático del gobierno, por lo que nosotros estamos viendo hoy día, que es la ruta metropolitana, ministro. Tenemos muchas dudas con respecto a este proyecto, porque usted en su visita, la cual no pude acompañarlo, dijo que este era un muy buen proyecto. Y la verdad es que después escuchábamos al intendente y escuchábamos al Ceremi,
y la verdad es que no había mucha claridad del buen proyecto. ¿Ah? No tenemos mayores antecedentes. Estuve en una reunión hace poco con las juntas de vecinos, tanto de urbanas de la ciudad de Puerto Montt como de Puerto Vara, y hay una gran incertidumbre con el alcalde de Puerto Montt también, Gerboy Paredes, una incertidumbre de este proyecto. La verdad hay falta de información sobre el proyecto, pero además no hay participación y hay informaciones que no son claras y son diversas entre Ceremi, intendente, ministros, de lo que dijo también en su visita. Y nos gustaría que nos aclare, porque la verdad es que en la reunión, estas uniones comunales de juntas de vecinos manifestaron su oposición a este proyecto. Yo le comenté que usted iba a estar acá y que le íbamos a preguntar sobre este tema. Hay temas relevantes también que como comisión la vez anterior planteamos con fuerza, que fue el tema del agua potable rural. Ese es un tema que logramos nosotros desde esta comisión, con la fuerza de todos los integrantes de la comisión, poder aumentar sus recursos y presupuestos. Fue un anuncio presidencial de la presidenta Bachelet en periodo anterior. Pero sin lugar a dudas faltan muchos recursos para poder, por lo menos en la región que yo represento, muchos recursos para poder abordar todo este déficit de agua potable rural que hay, de poder financiar proyectos, algunos en diseño recién, y de la mano va este gran costo que se está destinando a camiones aljibe, que supera crece, ¿cierto?, lo que se gastaría si se pudiera hacer alguna solución definitiva con respecto a este tema. Por otro lado también... sí. Presidenta, reglamento. De acuerdo a la tabla, si me pudiera explicar, por favor, era que íbamos a conocer del señor ministro la agenda legislativa, para lo cual no se pudo... Y las inquietudes de todos los diputados. Y posteriormente diputados. las inquietudes de los diputados. Es que Entonces, como, yo no sé si vamos a partir primero por las inquietudes y después la agenda legislativa. Lo que pasa es que siempre les doy la palabra a ustedes, entonces termino con esto, porque son... dos temas de la región, pero los otros temas son, me imagino que les interesa a todos. ¿Sí? Lo que pasa es que si usted empieza a preguntar los temas de su región, nosotros vamos a preguntar los temas de nuestra región. Sí, esa es la idea, que usted pregunte también los temas de su región. Lo que pasa es que la idea es otra, Presidenta, perdón que se lo diga así. La idea es conocer la presentación que nos trajo, que fue para lo que también la vamos a conocer la presentación. Lo que pasa es que como quedan pero 37 minutos... Podemos alargar la comisión. Hasta que el ministro termine su exposición. Está bien, pero lo que pasa es pero déjeme terminar, Presidenta. Como quedan 37 minutos, porque después no necesariamente se va a ampliar la comisión, va a depender de si hay o no hay unanimidad en la comisión. Me gustaría ver si es posible que el ministro haga la presentación, porque probablemente... va a empezar por la presentación. Déjeme terminar, por favor, Presidenta. Porque probablemente lo que va a ocurrir es que muchas de las dudas que cada uno tiene se van a ir resolviendo y van a ir apareciendo otras a medida que avance la presentación. Por lo tanto, lo que le pido, ojalá, es poder avanzar en la presentación lo antes posible para pero después usted me está alargando más porque me queda solo un punto, dije. Solo un punto. Entonces después cada uno va a querer hacer 10 puntos, Presidenta. Ese es el problema, porque usted hace sus 10 puntos. Esa es la idea de cada uno, puede plantear lo que... No, por la idea de escuchar al ministro. No, para supuesto, eso está citada la comisión, pues, Presidenta. Y termino con esto. Todos los años, hace 15 años ya, siempre se han licitado caminos básicos. Para nosotros es fundamental, para los sectores rurales de las diferentes regiones, poder destinar recursos a caminos básicos. Queremos también saber si en ese sentido, porque hemos escuchado las modificaciones presupuestarias, y eso también nos tiene preocupado, ministro, las modificaciones presupuestarias que se están dando también en la cartera, como en otras áreas, desde parte del gobierno, en la cartera de obras públicas, vialidad y obras importantes que se están rebajando. Ese tema también es de preocupación. Ministro, adelante. Muchas gracias, Presidenta. Prenda el micrófono. Muchas gracias, Presidenta. Diputados, diputadas, voy a hacer la presentación que tengo preparada, en que básicamente cubre lo que es la visión con la cual estamos enfocando desde el MOP la tarea que tenemos por delante en este gobierno. Y algunos de los puntos que usted ha planteado están tocados a la pasada en esta presentación, y sin perjuicio de eso podemos entrar en más detalle en ellos al final. La visión que nosotros tenemos es que las obras públicas o la infraestructura son de una importancia crucial como herramienta para el crecimiento económico, más inversión básicamente. Todo lo que se ha planteado últimamente en Chile es que la caída de la inversión
durante los últimos 4 años ha dañado nuestra capacidad de crecimiento y precisamente en las obras públicas está un camino para volver a levantar la inversión, para mejorar la productividad, porque las obras públicas generan mejor productividad al crear más competencia, al acercar a las distintas empresas hacia los consumidores, por ejemplo, crean más competencia y eso es un factor que ayuda a generar más productividad y para también generar una sociedad con más oportunidades. Es impresionante la capacidad que tienen las obras públicas de darle más oportunidad a las personas. Por ejemplo, todo el debate sobre la desigualdad en Chile suele plantearse mucho en base a la desigualdad de ingresos. Sin embargo, hay una desigualdad que puede ser tanto más importante, que es la desigualdad de acceso a determinados bienes públicos, muchos de los cuales se producen a través de las obras públicas. Entonces, para nosotros estas tres dimensiones del trabajo de obras públicas lo hacen una herramienta extraordinariamente importante. Nuestro mandato en esa materia es enfocar el tema de las obras públicas con visión de futuro. El Estado... Tienen toda la presentación, ¿cierto? Porque como que no se ve muy bien. ¿Tienen la presentación ahí? Sí. El Ministerio de Obras Públicas es una de las pocas partes del Estado desde donde las cuales se puede mirar el futuro y el futuro largo, no solamente el futuro de los próximos 4 años, sino que el futuro de las próximas 4 décadas. Y entonces la intención nuestra es desde el Ministerio de Obras Públicas tener esa visión de cómo crecen las demandas por las distintas obras públicas en el tiempo, en las décadas por delante, cuáles son los desafíos tecnológicos, los desafíos climáticos que afectan a esas obras y de ahí deducir un plan de inversiones que se traduzca en más y mejores obras. Este ministerio no es un ministerio meramente de planes y proyectos y licitaciones, sino que un ministerio de obras y por eso tenemos una, instrucción por parte del presidente de asumir esta tarea con sentido de urgencia, el traducir estos proyectos en obras. Un capítulo crucial de nuestra acción es la política hídrica. Normalmente el Ministerio de Obras Públicas se ve más bien en el terreno de las obras de infraestructura vial o aeroportuaria o los bordes costeros, obras de esa naturaleza. Poco se lo vincula con el tema del tema hídrico, pero con la situación que atraviesa el país, cambio climático, etcétera, el tema de la política hídrica es cada vez más importante y nosotros pensamos hacer de eso un eje central de nuestra acción. Y el cuarto eje es el de sentido social de nuestras obras, el de brindar más oportunidades, como mencionaba, y ahí están temas como los que mencionaba la presidenta, de lo que es pavimentación rural, lo que es APR, lo que es el trabajo en las caletas de pescadores, lo que son los sistemas, las obras de protección fluvial y también las acciones de emergencia en las cuales el MOB se ve involucrado cuando hay catástrofe. Esos son los 4 ejes. Respecto al primero, que es esta visión de infraestructura a largo plazo, nosotros estamos iniciando el trabajo para tratar de configurar un plan de infraestructura a largo plazo. El gobierno anterior dejó esta visión que llamó 30-30, que a mí me parece un buen elemento, un buen aporte, pero todavía le falta mucho más aterrizaje en obras específicas y en visión además de más largo plazo, y en eso estamos trabajando. Esto también se hizo en oportunidades anteriores, en gobiernos anteriores, y creo que es una buena tarea que el Ministerio asuma dar esta visión de hacia dónde vamos y cómo podemos anticipar las demandas de infraestructura de manera de no llegar tarde después a solucionar esas demandas. Y en esta visión de largo plazo es crucial la coordinación con las distintas reparticiones gubernamentales. El gobierno ha echado a andar el Comité de Ciudad y Territorio, que es un comité que preside el Ministerio de Vivienda, porque así lo determina la ley, y su Secretaría Técnica la hace el MOP, digamos.
como punto precisamente de coordinación, porque muchos de estos temas de visión de largo plazo y de cartera de proyectos involucran más allá del Ministerio de Obras Públicas, también al Ministerio de Transporte, también al Ministerio de Vivienda u otros. Y tenemos dos temas que tenemos que abordar que tienen que ver con el Fondo de Infraestructura, que fue creado por ley y que hay que armarlo. Esa es una tarea que no es inmediata. Tenemos un plazo hasta septiembre, me parece que es el plazo para echar a andar el reglamento, para hacer el aporte, digamos, las reglas de operación de gobierno del fondo y para crear la sociedad, digamos, porque esta es una sociedad. Pero más allá de eso hay que determinar cuál va a ser el rol del fondo y eso lo queremos ver, digamos, dentro de esta visión de largo plazo, y también lo que son tareas de modernización del MOP, donde estamos trabajando en algunos cambios reglamentarios. Como decía, el objetivo de esto es construir con sentido de urgencia una cartera de proyectos. Y esos proyectos son obras que atiendan las necesidades de infraestructura que están tremendamente copadas por lo que ha sido la gran expansión de la demanda por las mismas. En el caso, por ejemplo, de carreteras, el alto crecimiento económico ha generado, por ejemplo, una gran compra de automóviles nuevos, 400.000 automóviles es lo que se estima este año, y eso ha hecho crecer el tráfico en nuestras carreteras a un ritmo anual de 9,5% por año. De manera que entre el 2010 y el año pasado casi se duplica el tráfico por nuestras carreteras. Y eso es lo que sienten los chilenos a diario en las carreteras que están congestionadas, no solamente los fines de semana largos, que es cuando hay titulares, pero sino que también toda la semana y todos los fines de semana. Y no solamente en Santiago, que es donde más siempre figura, pero en las más distintas ciudades a lo largo del territorio. La presidenta mencionaba que yo estuve en la región de los lagos recientemente. Tuve la experiencia, por ejemplo, de salir de Castro, destino a Ancud, el viernes en la tarde. Y taco. O sea, yo me sentía en Santiago. Es impresionante. Entonces, realmente aquí hay una explosión de demanda por infraestructura que no está siendo suficientemente atendida por las obras públicas que se construyen. Y esto mismo, 9,5% de crecimiento es en el tráfico. Otra similar situación ocurre con los aeropuertos. El tráfico aéreo está creciendo, se ve ahí en el gráfico de mano derecha, abajo, a un 10,3% por año. 10,3% por año significa también que se ha duplicado el volumen de pasajeros entre el 2010 y el 2017. En el caso del aeropuerto de Santiago, el Arturo Merino Benítez, está con 22 millones de pasajeros por año, una infraestructura que se construyó para 16. Eso es lo que explica por qué hay tanto atochamiento y tantos problemas para los usuarios, porque simplemente está copado por el gran crecimiento que ha tenido el tráfico. Y este crecimiento, en el caso del tráfico aéreo, pensamos nosotros que está recién empezando, porque la irrupción de las líneas aéreas de bajo costo hacen que esto vaya a ir probablemente explotando a futuro en términos de demanda por distintos viajes, no solo a través del aeropuerto de Santiago, sino que también muchos viajes entre aeropuertos regionales directamente, sin pasar por Santiago, que es la estrategia que en general han seguido las líneas aéreas de bajo costo en el mundo. Por eso nuestro programa también atiende, aparte de la ampliación del aeropuerto de Santiago, que eso ya está en curso, la licitación y ampliación de 6 aeropuertos regionales que son Arica, Punta Arenas, Balmaceda, Calama, La Serena y el de la Araucanía, todos los cuales van a tener ampliaciones significativas en lo que se refiere a terminales de pasajeros, lugares de estacionamiento para aviones y para estacionamiento de vehículos. En algunos casos también hay trabajo sobre la pista. Y en una segunda instancia vamos a ir abordando otros aeropuertos menores que también van a ir siendo crecientemente incorporados probablemente a la red de aeropuertos principales. Estoy pensando, por ejemplo, en el aeropuerto de Pucón, por ejemplo, un ejemplo. De Osorno también está. O sea, hay varios aeropuertos que van a irse sumando.
Todos son importantes, pero no se puede abordar todo simultáneamente. Ahí está. Esa es la intervención que faltaba. En puertos el crecimiento, perdón, en puertos, no, aquí hay un error, es que está mal el 10,3 ahí, está mal el, sí, hay un error ahí. En puertos el crecimiento es mucho menor, es como 3% por año y ha pasado de 90 a 112, digamos, en el tráfico por los puertos, pero también la acumulación de este crecimiento, aunque más lento, es lo que lleva a la necesidad de inversión portuaria, como por ejemplo el puerto de gran escala o la ampliación de acá en Valparaíso. De manera que también tiene esta misma característica la demanda de puertos, que es el crecimiento. Y eso entonces es lo que nos lleva a pensar en una cartera de proyectos a los cuales voy a referirme en un momento más. Mientras tanto, también, aparte de la inversión, es necesario pensar en fórmulas de mejorar la eficiencia con que las mismas infraestructuras se utilizan. Por ejemplo, en los aeropuertos. Y, por ejemplo, en las carreteras. Y de ahí este programa de Chile sin barreras, Tránsito sin barreras, que hemos puesto en marcha, y que significa que ya hemos acordado con todas las carreteras o todas las concesionarias que administran carreteras que acceden a Santiago, la instalación en ellas de estos sistemas de telepeaje o de free flow, que lo llaman los técnicos, que son sistemas de peaje sin barrera, en las cuales sin necesidad de inscribirse tampoco, simplemente con el tag y sin bajar la velocidad para pagar en una caseta manual, simplemente pasando, se registra en el tag el valor del peaje correspondiente. Esto lo estamos haciendo por ahora en torno a Santiago, que es donde hay más penetración de tag en este momento, y gradualmente la idea es expandirlo al resto del país. Lo que hemos acordado significa que ya de aquí probablemente a septiembre, al fin de semana largo del 18 de septiembre, vamos a tener en operación en la radial nororiente y en la ruta norte en el peaje de Lampa, sistemas de telepeaje. Calculamos que en el verano va a estrenarse eso en la ruta 68, y ahí en todos los peajes de la ruta 68, no solamente el que está cerca de Santiago, el de Lo Prado, sino que también el otro, los otros dos, digamos, que están vinculados a la ruta 68, y eso en una primera etapa va a ser en forma parcial. Ellos tienen cierta dificultad para lograr armar el esquema para el verano, de manera que va a ser una forma parcial, y la forma definitiva va a estar entrando en operación probablemente marzo, abril del próximo año. Lo mismo ocurre con la ruta 68 a San Antonio y Melipilla, 78, perdón, con la 57, los Andes, y con la ruta 5 sur en el peaje de Angostura. Ese también va a estar entrando, calculamos, para el verano. No tenemos todavía bien claro en qué fecha exacta puede ser, pero en torno a los meses de verano o inmediatamente después. O sea, yo creo que lo que podemos asegurar es que de aquí a un año, con toda seguridad, vamos a tener en todas estas rutas operativos los sistemas de telepeaje. Esto significó una negociación larga y compleja, porque es un cambio de los contratos de concesión. Los contratos de concesión de estas carreteras son con barreras y, en consecuencia, sin ninguna evasión, porque si uno no paga el peaje en la caseta, no puede pasar. En cambio, al eliminar los peajes, va a surgir una cierta evasión que ya se observa en el caso de las carreteras urbanas. Y entonces lo que negociamos con las concesionarias es que ellas asumen el costo de inversión de reemplazar los sistemas actuales por sistemas electrónicos de telepeaje, los costos de cobranza, asumen la merma de ingresos que les puede significar la evasión, sin alterar en absoluto los peajes, y al final de la vida de la concesión, dependiendo cuál ha sido
el impacto en sus ingresos de toda esta magnitud, nosotros como Estado, ya sea le extendemos la duración de la concesión hasta por un plazo que está preestablecido, que es entre 8 y 12 meses, dependiendo cuál concesión se trata, pero el caso máximo es de la Ruta de los Libertadores, que son 12 meses, las otras son 10 meses u 8 meses, o alternativamente si el monto que ha habido de evasión es menor, el MOP le puede pagar en plata a la concesión, al término de ella, esa cuenta. De manera que esto es una opción que tiene el Estado, ya sea pagar alargando unos meses la concesión o pagando en plata. Y mientras tanto, y es parte de la agenda legislativa que queremos plantearle, estamos pensando en fórmulas que eviten la circulación de vehículos sin patente, que es una de las fuentes importantes de evasión. En materia de obras, nuestro programa lo que hace de las concesiones una herramienta fundamental. Esto tiene que ver con el hecho que las concesiones tienden a utilizar menos recursos estatales y en consecuencia distraen menos fondos de otros usos prioritarios. En una situación de estrechez fiscal eso es sumamente importante. Y también tienen que ver con la capacidad, con la eficiencia en la gestión que normalmente demuestran las concesiones privadas. Entonces estamos pensando reimpulsar las concesiones de infraestructura en autopistas, aeropuertos, puertos, embalses, y también considerar rubros que hasta ahora no se han utilizado mayormente, como trenes, hospitales que se han usado pero poco y cárceles que se han usado como poco. Queremos también destrabar los proyectos que tienen retraso, que eso es importante, y en materia de proyectos específicos estamos vamos a hacer la relicitación de las 8 vías llamadas estructurantes, que son prácticamente toda la Ruta 5, en sus distintos tramos está venciendo en los próximos años y entonces va a ser objeto de relicitaciones esos tramos. Y esas relicitaciones van a ser con un mejor estándar en términos de seguridad y de comodidad para los viajeros. Por ejemplo, terceras vías en los tramos de mayor congestión, segundas vías donde no las hay, mejores enlaces, mejores áreas de descanso, etc. Y esto incluye, por ejemplo, en el caso de la Ruta 5 Norte, los Vilos La Serena, que ya está en licitación, ya se llamó a la licitación, que es una obra que renueva el contrato actual y le agrega la conurbación Coquimbo-La Serena, que digamos, hoy día ustedes saben la ruta por ahí, en este momento pasa por La Serena, la Ruta 5 hoy día pasa por La Serena y hay un semáforo, es uno de los pocos puntos, digamos, en que la Ruta 5 tiene un semáforo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que la Ruta 5 se va a hundir ahí. Y va a pasar por debajo y los atraviesos van a ser por arriba, digamos, con lo cual mejora fuertemente la circulación entre Coquimbo y La Serena. En el norte también estamos incluyendo Caldera-Antofagasta en 2 vías, que es una licitación nueva. Y estamos en el caso de la Ruta 5 Sur con varios tramos. Me parece que está partiendo el de Talca-Chillán, creo que es el primero de los que toque que venzan. Y en varios de estos tramos lo que estamos, aparte de mejoramiento del estándar, estamos pensando agregar dentro de la concesión las rutas transversales que unen la Ruta 5 con la costa. Por ejemplo, en el caso de esto que acabo de mencionar, Talca-Chillán, agregarle doble vía a Constitución. Lo mismo en el caso de la doble vía a Valdivia, cuando se toque la relicitación de esa ruta. Y bueno, con los aeropuertos ya lo mencioné, y en materia de trenes estamos pensando, por un lado, estamos estudiando con el Ministerio de Transporte la utilización del instrumento concesiones para el metro,
en las líneas que anunció el presidente en su cuenta pública. No está decidido eso, pero podría ser una opción que en lugar de que sea el metro, la empresa del metro la que aborde la construcción y el equipamiento de esas líneas, que esto podría ser efectuado a través de concesiones. Y también estamos estudiando la modernización de la infraestructura ferroviaria, particularmente en la macrozona central, por ejemplo, Santiago-Rancagua, Santiago-Melipilla, Santiago-Valparaíso y Santiago-Tiltil o Batuco. Esos son proyectos de trenes suburbanos. Nuestra percepción es que Santiago ya y la macrozona central en general tienen una capacidad o una masa crítica de viajeros como para tener una red de trenes mucho más poderosa, y un buen mecanismo para esto sería la fórmula de las concesiones. En materia del eje de política hídrica, nuestro propósito es garantizar certeza jurídica en los derechos de aprovechamiento de agua, abastecimiento y sostenibilidad. Específicamente pensamos que es necesario hacer modificaciones al proyecto de ley de Código de Agua que está hoy día en el Senado. Nosotros compartimos el objetivo que plantea ese proyecto de hacer prioritaria el suministro de agua para consumo humano y también darle prioridad a los usos ambientales. Sin embargo, consideramos que la forma que esto se aborda en ese proyecto en determinados aspectos lesiona la seguridad jurídica sobre los derechos de aprovechamiento de agua, y eso dañaría el funcionamiento del mercado de derechos de agua, que para funcionar en forma eficaz requiere la plena, respeto de los derechos correspondientes y además la buena fiscalización en la utilización de esos derechos. Entonces, estamos elaborando en conjunto con el Ministerio de Agricultura una modificación a el proyecto de reforma del Código de Agua, que vamos a dar a conocer prontamente, y esa modificación que sería un conjunto de indicaciones, o eventualmente podría ser una indicación sustitutiva, todavía no hemos definido cómo hacerlo, daría, la idea es dar prioridad al abastecimiento para el consumo humano, certeza jurídica en los derechos, certeza hídrica, de modo que los titulares realmente puedan acceder al agua correspondiente, derechos de agua que no tengan, o de aprovechamiento de agua que no tengan un fin específico, sino que, como es hoy día, sean de libre utilización por parte de sus titulares, y mantener y perfeccionar la patente creciente por no utilización de agua y una fiscalización mucho más rigurosa del cumplimiento de esos derechos, sin la caducidad que contempla hoy día el proyecto. Y adicionalmente estamos estudiando incorporar nuevos conceptos en este reforma al Código de Agua, como por ejemplo la creación de una fórmula de derecho de aprovechamiento de agua para conservación, porque tal como está definido hoy día, los derechos de agua en el fondo son para aprovechamiento, y en consecuencia, si uno no los aprovecha, entra en esta patente por no uso que va creciendo en el tiempo. Y lo que queremos nosotros, junto con mejorar ese sistema de la patente creciente y fiscalizarla mejor, entre paréntesis, creo que esto, no sé, me acuerdo si lo planteé la otra vez, pero en este momento calculamos nosotros que derechos que debieron pagarse por no uso y que no se han cobrado y no fueron pagados el año pasado, la suma corresponde a $75 millones. O sea, $75 millones son los derechos que debieron pagar los titulares de derechos de agua por no utilizarlos, de acuerdo a la legislación, y por alguna razón esos derechos no se pagan, Tesorería no, aplica las cobranzas con la eficacia del caso, y en definitiva quedan impagos. Entonces, junto con darle el valor jurídico correspondiente a los derechos, lo que nosotros queremos es que haya plena fiscalización de los mismos y pago en consecuencia de las patentes correspondientes. Pero en el caso de alguien que quiera tener derechos de agua para conservar, por ejemplo, no sé, una ONG o el propio Estado o una empresa pública o una empresa privada por razones de responsabilidad social que quiera
simplemente que haya agua que circule por un río, por ejemplo, o algo así. No existe en la legislación actual una fórmula que permita que eso opere bien. Entonces, queremos que crear ese derecho, la persona que registra ese derecho se eximiría de pagar las patentes estas por no uso, salvo que el día de mañana quisiera convertirlo a un derecho normal, en cuyo caso tendría que pagar con intereses y multas las patentes que no pagó en el intertanto. Y de esa manera, entonces, favorecemos este propósito de promover la conservación del agua a través del Código de Agua. Eso en relación al agua. En materia del sentido social, como planteaba, la pavimentación rural es un aspecto muy importante. Lo que tenemos en mente son mantener un ritmo de 3.400 kilómetros por año de pavimentaciones. Hoy día en Chile el 25% son caminos probablemente pavimentados, y hay regiones como la Araucanía donde ese porcentaje es solamente de 15% de los 12.000 kilómetros de caminos enrolados por el Ministerio de Obras Públicas. Además hay otros tantos, como 9.000 me parece que son, de caminos no enrolados, digamos, que son huellas básicamente. Entonces, en definitiva, ahí hay un serio problema y por eso estamos dándole prioridad a esa región, pero en general este es un programa importante y que vamos a mantener un ritmo fuerte de inversión. Lo mismo en cuanto a los sistemas de agua potable rural. Hoy día se invierten del orden de 100.000 millones de pesos al año en sistemas de agua potable rural, tanto en apertura de nuevas fuentes de eso como en mejoramiento de los existentes. Lo que nosotros calculamos es que en la población rural hoy día el acceso a agua potable en las localidades que se llaman concentradas, o sea, es de 100% ya, lo cual es una buena noticia. Pero en cambio en las semiconcentradas es solamente de 42%. O sea, ahí está la tarea en este momento y nosotros pensamos que invirtiendo, hoy día se hacen más o menos 30 APR al año, pasando de 30 a 40, lograríamos llegar a 86% de cobertura. O sea, ahí, bueno, dependiendo de las condiciones presupuestarias, en una de estas podemos ponerle un poquito más y acercarnos bastante al 100% también durante los próximos 4 años. Si las condiciones presupuestarias no lo permiten, iremos un poquito más lento, pero la idea es llegar muy cerca del 100% de cobertura con sistemas de agua potable rural en las localidades semiconcentradas. Y esto deja todavía fuera a la población que está aislada, digamos, que simplemente ahí no es que sea semiconcentrada, sino que no hay concentración del todo, para eso los sistemas de agua potable rural no funcionan, y eso ya escapa, pensamos nosotros, al rol del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo Social o alguna otra entidad podría, digamos, colocarles, ya hay sistemas ya individuales, digamos, de purificación del agua, pero los sistemas de agua potable rural, como ustedes saben, operan con un pozo y con una red de cañerías, de manera que están pensados para poblaciones ya sea concentradas o semiconcentradas, no para pobladores absolutamente esparcidos, digamos. Y bueno, y también tenemos todo el trabajo que está haciéndose en Caletas, que es muy importante. Bueno, todo esto se traduce en un programa de inversiones que, como anunció el presidente, significaría 20.000 millones de dólares de inversión en la suma de los 4 años, tomando 2019, 2022, y esto significa un crecimiento de 11% por año comparado con el 2018. El 2018 pensamos nosotros que va a tener una cierta caída de la inversión por efecto de las concesiones, porque el ritmo de concesiones fue menor en la primera parte del gobierno pasado. Después se recuperó, pero en la primera parte fue menor, y eso repercute en la inversión que después se hace con cierto rezago, porque primero se licita y más tarde se empieza la construcción. Entonces nos pesca este año una cierta baja. Entonces eso va a afectar el 2018. Pero sobre esa base estaríamos aumentando al 11% por año la inversión en estos proyectos, lo cual, como digo, corresponde a 20.000 millones de dólares, 40% más que en los 4 años previos. Y en materia de concesiones, nuestro programa sería hacer licitaciones a un ritmo de 2.000 millones de dólares por año, lo cual corresponde a aproximadamente el doble del promedio de los últimos 8 años,
y aún más comparándolos con la década previa. O sea, significa un cambio de ritmo muy drástico en materia de concesiones. Como se ve ahí en el gráfico, en la torta de mano derecha, el 63% serían las autopistas interurbanas, entre las que están todas estas que mencioné, y el 16% las urbanas, y el resto de los proyectos serían lo que viene. No, digamos, eso es lo que tenemos por ahora. En materia de agenda legislativa, está lo del Código de Aguas que mencioné, está en la Comisión de Obras Públicas del Senado, está este proyecto de regulación de servicios sanitarios que se aprobó en diciembre del año pasado en la Cámara de Diputados. Nosotros estamos también ahí trabajando para hacer algunas indicaciones a ese proyecto para efectos de utilizarlo como vehículo para fortalecer aspectos de la regulación de los servicios sanitarios que están en el programa de gobierno del presidente Piñera y que no están tomados hoy día en el proyecto tal cual está. Y estamos evaluando, como les mencionaba, una modificación legal para combatir la evasión de los telepeajes. Específicamente hoy día existe la facultad de circular en un vehículo nuevo sin patentes por los primeros 5 días después de la adquisición del vehículo. Eso queremos modificarlo porque esa es una de las fuentes que nos indican de evasión, y simplemente disponer de que junto con la venta del vehículo, o sea, que el vehículo se venda con la patente. Eso ayudaría mucho en esta materia. En materias también tenemos también una agenda importante de temas reglamentarios, implementar, como les decía, la dirección de concesiones, implementar el reglamento que revisa las facultades de la Dirección General de Aguas, está la ley 21.064, el reglamento del Fondo de Infraestructura, y estamos revisando el reglamento de iniciativas privadas. Estamos también revisando los reglamentos de consultores y contratistas, por cuanto pensamos que hay que ponerle mucho más competencia al sistema, digamos, la operación del MOP en su relación con contratistas y con consultores para efectos de bajar costos, en definitiva, y mejorar calidad de servicio. Estamos pensando también en ciertos cambios administrativos para ayudar a controlar la evasión en las autopistas concesionadas, y estamos pensando en modificar la normativa de señalética para modernizarla. Bueno, ese es básicamente el programa. Nosotros pensamos que las obras públicas impulsan, como les decía, la competitividad y el crecimiento potencial, y al mismo tiempo son un gran factor de mayor equidad, propiciando una mejor movilidad o mejores oportunidades de las personas. Eso, Presidenta, respecto a la presentación, si le parece, paso a revista rápidamente a los puntos que usted planteó. Respecto del puente de Chacao, simplemente informar que no hay en absoluto ningún deterioro de calidad en el puente. El puente se está construyendo exactamente hasta la fecha, por lo que hemos podido comprobar, de acuerdo a las especificaciones que contiene el contrato. Una de las primeras medidas que nosotros tomamos, naturalmente tratándose de la mayor obra pública en construcción, fue hacer la auditoría técnica correspondiente, y el resultado de esa auditoría técnica nos revela que no hay cambio alguno en las especificaciones del proyecto. Lo que sí ha ocurrido es que ha habido una demora que se generó en los años pasados en la aprobación de los proyectos de ingeniería vinculados a los temas antisísmicos, a los temas de corrientes y a los temas de vientos, y eso bueno, hace imposible cumplir la fecha original de puesta en servicio del puente. El puente hoy día estaría siendo puesto en servicio hacia fines del 22 o comienzos del 23. En cuanto a la ruta metropolitana, yo comparto plenamente lo que decía la Presidenta. Pude detectarlo cuando estuve allá en Puerto Montt, que hay desinformación respecto a esa ruta,
quiero aclarar, sí que no, yo no la calificaría como proyecto emblemático del gobierno, es un proyecto, es una iniciativa privada. Dentro de dentro de nuestro sistema de concesiones existe la capacidad para que la iniciativa privada, para que por iniciativa privada se... Disculpe, ministro, prorroguemos la propuesta. ¿Por cuánto lo prorrogamos? ¿Sí? Lo que pasa es que yo no sé cuándo se cambió esta comisión, que era siempre hasta las 20:30 y ahora es hasta las 20, cuando olvide... ¿Hasta las 8:30? Pero puede irse usted por diputado. ¿Para qué no me va a dar la unanimidad para prorrogarlo hasta que termine el ministro? Un poco la... Ministro, tiene 5 minutos. Entonces, como decía, yo comparto que esta obra, que es una obra que proviene de una iniciativa privada, no ha sido bien informada, y estamos en un programa en este momento para informar de ella. De hecho, por ejemplo, me junté con el alcalde de Puerto Montt y su principal reparo, me pareció a mí, por lo menos para ella, es que dice que atravesaría la capital, o sea, Puerto Montt, y la dejaría dividida, digamos, en dos, en circunstancias de que efectivamente se construye con trinchera abierta, pero después esa trinchera se tapa, lo mismo que estamos haciendo acá en Américo Vespucio, de manera que, digamos, una vez tapada la trinchera no hay ninguna división en dos de la ciudad. Así que creemos que hay problemas de información que conviene reparar. Respecto de, no sé, usted aludía a algunas diferencias con el CEREMI, con el intendente, no sé a qué se refiere, de verdad. El CEREMI dijo que se iban a licitar los estudios recién y que ahí iba a haber participación ciudadana, mientras usted decía que este era un buen proyecto. Ah, bueno, pero no son incompatibles los dos. Pero que él no tenía información, porque estuvo también en la reunión un consejero regional y él le dijo que le dé tiempo porque no tenía información del proyecto. Ya. No, es cierto lo que él dice, efectivamente se está en proceso de los estudios correspondientes, hay un proceso de participación ciudadana en curso, y en cualquier caso esto estamos hablando de que esto está, me parece, en la cartera para licitarse el 2020. Entre medio falta la evaluación ambiental, faltan, en fin, muchas condiciones todavía que cumplirse. Bueno, respecto a los APR ya me referí, y también respecto a los caminos básicos, son dos instrumentos que nosotros vamos a seguir usando y son de los APR, ministro, disculpe, pero los APR no sabemos, o sea, la presentación es que usted lo tienen, pero no hay ninguna información más de los montos. ¿Viene más aumento de recursos para APR o solo está en la preocupación de la presentación, como muchos puntos que se presentan aquí, que no tenemos mayor información al respecto? Bueno, la información al respecto va a estar en las leyes de presupuesto correspondientes, que ustedes ¿Viene aumento para el APR? Ustedes van a aprobar. Yo no digamos, lo que estamos planteando en este momento es nuestra meta, y nuestra meta, como le digo, es aumentar muy sustancialmente la cobertura, y vamos a ejecutar los 100.000 millones de pesos que están hoy día en el presupuesto 2018. No hay rebaja ahí. ¿Perdón? No hay rebaja. No. Usted aludió al tema de las rebajas en el presupuesto fiscal en general, y no hay ninguna rebaja que afecte los proyectos del MOB. Ni estos como APR o pavimentaciones básicas, ni tampoco los proyectos Ministro, grandes. nosotros aprobamos el periodo pasado con mucho ímpetu, ¿cierto?, los servicios sanitarios rurales, que era un proyecto súper importante a nivel nacional, donde vinieron todos los dirigentes de todo el país, y estamos esperando el reglamento de ese, pero por lo que veo aquí ustedes han retirado este reglamento, por lo que dice aquí, y van a hacer indicaciones y van a cambiar este proyecto, por lo que le entendí. No, Presidenta, el reglamento fue retirado por el gobierno anterior en diciembre, después de que fue observado por la Contraloría. Pero volvió a ingresar después. No, y nosotros lo estamos trabajando. Espero que nos pueda venir a contar más. Le quiero dar la palabra al diputado Alejandro Bernales. Gracias, Presidente. Bueno, por su intermedio, por su intermedio, Presidenta, sí. Pedirle, claro, este tema de la calidad del puente, yo entiendo sus palabras, pero aquí no estamos efectivamente en un tema que se tiene que apelar a la buena fe.
Aquí lo que nosotros necesitamos y lo que solicito es que se informe que tengamos ese informe técnico, en fondo firmado por un ingeniero que diga efectivamente que no hay que la calidad del puente está bien o está mal, porque efectivamente los movimientos del Chiloé, también de buena fe, dicen que no tienen la calidad y insisten, y además tienen documentos, y además también fue denunciado por un senador de gobierno. Además de eso, hoy día en la comisión, en sesión especial, vimos lo de OAS, y ahí me gustaría también, Giorgio Martelli indicó que había trabajado en el puente Chacao en ese proyecto y que había hecho dos trabajos, uno que era un precio de suelos y otro un mapa turístico cultural para OAS. Yo creo que a proyectos públicos, informes públicos, por lo tanto sería bueno saber cómo fue el trabajo, cuáles fueron sus informes y cuánto cobró en el fondo por ese trabajo. Y finalmente, igual que nos asegure, ministro, porque en Radio Infinito usted dijo que yo sepa, OAS no está participando en ninguna obra en Chile. Que nos dé seguridad que OAS no está en Chile. Ministro, ¿usted nos puede enviar un informe de Gracias, lo que presidente. está solicitando el diputado? Ustedes pueden solicitar los informes correspondientes y nosotros encantados, digamos, con el mayor gusto, obviamente, se los damos. En cualquier caso, a mí me llama un poco la atención la pregunta del diputado, porque, digamos, en todos los proyectos de obras públicas hay inspectores fiscales que están, digamos, haciendo el trabajo de hacer cumplir los contratos. Esos inspectores fiscales están sometidos a una supervisión de la Contraloría, que es muy rigurosa en esta materia, y cada vez que ahí se detectan, digamos, diferencias, hay sumarios correspondientes, así que esto es parte, como que dice, de nuestro trabajo normal. En relación a la presencia de la empresa OAS en el consorcio, como informé, probablemente en esa radio o en otras, esa empresa salió del consorcio, la empresa coreana Hyundai les compró a ellos su participación, nunca tuvieron control, siempre fueron minoritarios, pero ya no están en el consorcio, pero no se ha perfeccionado la operación todavía porque depende de la autorización pero no participan en las decisiones. Eso es Gracias, ministro. lo relevante. Nos quedamos con mucha preocupación con el tema del agua. Después lo conversaremos. Gracias. Sí, lo vamos a invitar nuevamente, ministro, para hablar de los temas regionales y locales. Habiéndose cumplido con esta sesión, se levanta.